Hablar sobre la histología del tubo digestivo en general es bastante interesante. Con tubo digestivo me refiero a esófago, estómago, el colon, el intestino delgado. ¿Por qué digo que es interesante? Porque básicamente va a ser un conjunto, un resumen de los cuatro tejidos esenciales del cuerpo humano que ya hemos visto, como puede ser entonces el epitelio, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Es básicamente una acumulación de estos cuatro, los cuales si los tenemos bastante en consideración, vamos a ver que se repiten a lo largo pues, de prácticamente todo el tubo digestivo. La principal o la más marcada diferencia va a radicar en la mucosa, es decir, no va a ser el mismo epitelio que tenemos en el esófago al que tenemos en el estómago o en el colon, porque cada uno va a cumplir diferentes funciones. Además, ya veremos que pues la mucosa, o es decir, el epitelio, va a ser uno de los principales objetivos hablando histológicamente y patológicamente, así como también, ya veremos más adelante en esta misma presentación, que la muscular también se puede ver afectada en algunas patologías. Entonces, otra cosa a aclarar sobre la histología del esófago. Es bastante común que se lleguen a confundir los estudiantes con la histología de la piel. ¿Eso por qué? Principalmente por la apariencia del mismo epitelio, porque puede llegar a asemejarse bastante. Entonces, es especial énfasis hacer este punto clave para que tengamos esa marcada diferencia en una futura diapositiva. Entonces, como recordatorio, hay que destacar que el esófago es un tubo por el cual pues, va a atravesar todo el bolo alimenticio, puede medir hasta 25 centímetros y como un punto importante es que después de que el esófago atraviesa el diafragma, va a tener 2 centímetros aproximadamente libres, los cuales hay que considerar en una futura diapositiva. Ténganlo en mente. Ahora, en cuanto a la histología del esófago, hay que considerar que cuando nosotros lo vemos al microscopio, como se lo señalo, la luz, es decir, por donde pasa este bolo alimenticio a través del esófago, la vamos a ver colapsada. Si se dan cuenta, no tiene una forma como tal redonda que debería ser. Aquí pues no tiene esa forma, como les menciono, está colapsada la luz. Ahora, las capas que ya les había mencionado van a tener diferentes características. Entonces vamos a comenzar con la mucosa. Porque les mencionaba en un principio que la mucosa o el epitelio del esófago se puede llegar a confundir con el de la piel. Pues bueno, la primera es que pues la clasificación que tiene es bastante similar. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el epitelio del esófago? Primero, como un epitelio plano, es decir, que las células más superficiales las vamos a tener con esa morfología, como planas, escamosas. Otra característica es que es estratificado. Esto es bastante simple, va a tener más de un estrato el epitelio. Y ahora la característica bien importante, que no tiene estrato córneo. Ujú. Entonces, nuestra mucosa del esófago la vamos a denominar como un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Si se dan cuenta, todos todas las células epiteliales escamosas que vemos más superficiales tienen un núcleo, a diferencia de lo que veíamos en la piel. En la piel estas células más superficiales estaban anucleadas, estaban totalmente desprovistas de su núcleo, por lo que su citoplasma iba a estar completamente relleno de queratina. Aquí no pasa eso, al menos en humanos. ¿Por qué? Pues resulta que la principal función de este epitelio, de esta mucosa, al menos en esófago, va a ser la protección contra erosiones, ¿va? Entonces, pues
en algunos animales que tengan cierta dieta de alimentos no procesados. Entonces podríamos pensar a lo mejor en, no sé, perros callejeros que comen a lo mejor huesos, que son, digamos, alimentos que pueden crear una erosión bastante significativa, pues el epitelio va entonces aquí sí a estar un tanto más queratinizado. Ya no van a tener tantos núcleos este epitelio. Entonces ahora sí, pues se cumple esa función un tanto mejor con esa queratinización. Sin embargo, pues nosotros, los humanos, pues comemos de que el arroz, la papilla, entonces no necesitamos como tal esa cierta protección extra que nos daría una queratinización del epitelio. Entonces, a considerar. Ahora, pasemos a la siguiente capa, que sería la submucosa. La submucosa va a estar después de otras dos, por así decirlo, subcapas que pertenecen a la mucosa. La mucosa no solamente es el epitelio, sino que también se va a conformar por su lámina propia y su capa muscular de la mucosa. ¿Qué funciones principales tienen? Pues básicamente en la lámina propia podríamos llegar a encontrar algunos tipos de glándulas, principalmente en la región cerca del cardias, del estómago, con la intención pues de secretar moco y proteger contra el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque todas las personas, sin excepción, van a sufrir de reflujo gastroesofágico. Solamente que en algunas personas, pues este problema se vuelve patológico, ¿va? Ahora, en cuanto a la capa muscular de la mucosa, que incluso la podemos llegar a ver aquí, toda esta zona que alcanzan a ver un poco más teñida eosinofílica, como de color rojo, son esas fibras musculares que tienen la intención un tanto aquí, principalmente, de comprimir esas, esas glándulas de la lámina propia que les mencionaba con el fin de que puedan lanzar todos sus productos de secreción hacia la luz del esófago. Bien, ahora, eso por una parte. Entonces pasamos a la submucosa, el cual va a estar compuesto principalmente de tejido conjuntivo. Este va a ser un tipo de tejido conjuntivo denso y regular. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Es que esta submucosa va a estar provista de glándulas principalmente. Aparte de la lámina propia, también va a haber glándulas aquí en la submucosa con el fin de secretar moco. Entonces, su principal función es la de lubricar la mucosa externa, pues el epitelio. Ahora, ¿qué tipo de glándulas vamos a tener aquí en la submucosa? Pues resulta que van a ser túbulo-acinares, ¿vale? Y son compuestas. Entonces, esta imagen representa bastante bien cómo es una glándula tubuloacinar compuesta. Ya la hemos visto anteriormente. Ahora, en el dibujo que les represento aquí a la derecha, podemos ver que están señaladas principalmente la zona inferior del esófago o el tercio inferior y el tercio superior. ¿Por qué lo señalo? Porque son las principales zonas en las cuales vamos a encontrar estas glándulas tubuloacinares compuestas de la submucosa. Bien, y bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, las glándulas de la submucosa van a tener o van a estar compuestas, como ya vimos, de epitelio. Y este epitelio va a estar clasificado de diferentes formas si hablamos ya sea de la parte secretora o de la parte conductal o de los conductos. Entonces, la parte secretora principalmente va a estar compuesta de un epitelio cilíndrico, es decir, pues esta forma o morfología columnar y simple, es decir, un solo estrato de células. Ahora, los conductos hacia los cuales se secreta todo este moco producido por las glándulas van a estar compuestos por tres principales tipos de epitelios. Cúbico estratificado, entonces
estos conductos van a ser de los pocos lugares en los que vamos a poder encontrar este tipo de epitelio. Si se dan cuenta, son muy limitados los lugares en los que hemos mencionado este tipo de epitelio. O incluso yo diría que hasta es el primer lugar en el que mencionamos este cúbico estratificado. Cúbico simple también podemos encontrar y cilíndrico simple. Bien, ahora pasando con la tercera capa, que sería la capa muscular. La capa muscular va a estar principalmente enfocada en la peristalsis. El esófago tiene movimientos peristálticos con el fin de mover todo ese bolo alimenticio hacia el estómago. Ahora, la capa muscular externa se compone de dos principales tipos de fibras, o no hablando como tal de tipos, sino disposición de fibras. Una primera capa, la más interna, le vamos a denominar capa circular interna. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues sí tiene como que esa disposición, ¿no? Entonces forma una especie de anillo alrededor de todo el esófago y el cual es el principal encargado de ir haciendo esos movimientos peristálticos. Ahora, si se dan cuenta, más abajo encontramos un tipo de fibras en diferente disposición. A este tipo de fibras le vamos a llamar longitudinales externas. Ok, ahora vean entre estas dos tipos de fibras, entre la circular interna y entre la longitudinal externa, que encontramos unas bolitas blancas, vamos a decirle. Pues bueno, resulta que estas bolitas blancas son neuronas. Es un plexo nervioso que entonces va a inervar a, a la muscular externa para hacer estos movimientos peristálticos y que va a, bueno, la inervación principalmente va a venir desde el nervio vago, ya sea, ya sean fibras motoras o fibras viscerales. Eso lo vamos a distinguir en la siguiente diapositiva. Mientras, quiero aclarar que el plexo específicamente que inerva a esta capa muscular es el que denominamos plexo de Auerbach y que seguramente ya lo habrán visto en sus clases de anatomía de abdomen. Como paréntesis, que se me pasó mencionarles, hay también un plexo que inerva a todas las glándulas y a la capa muscular de la mucosa. Ese plexo es el que vamos a conocer como plexo de Meissner. Este va a determinar en qué momentos se va a producir, se va a sintetizar y se va a secretar pues todo este contenido de nuestras glándulas submucosas y de la lámina propia. Ahora, hay que hacer también algunas aclaraciones sobre la capa muscular del esófago. Resulta que si nosotros dividimos en tercios todo ese tubo digestivo, o bueno, todo el tubo esofágico, nos vamos a encontrar con que la porción superior o el tercio superior va a estar provisto de músculo estriado. Este músculo estriado, pues ya sabemos sus principales características que hemos revisado en su respectiva práctica. Ahora, este músculo estriado va a tener algo que es que va a estar inervado por motoneuronas del nervio vago, que ya les había mencionado previamente. Ahora, en el tercio medio, o en el segundo tercio, va a haber una combinación entre dos principales tipos de músculo, el músculo estriado y el músculo liso. Y cuando ya llegamos al músculo, perdón, al tercio inferior, este va a estar provisto de músculo liso que va a estar inervado principalmente por fibras nerviosas viscerales que vienen desde el nervio vago. Bien, ahora, la última capa. La última capa le conocemos como adventicia o serosa según corresponda. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Nosotros le vamos a conocer como adventicia a esta capa de tejido conjuntivo que se encuentra más externo a los órganos
principalmente peritoneales, y que pues básicamente este adventicia aparece en estructuras que están adyacentes o conjuntas, pegadas a otra estructura o a una pared. Por ejemplo, sabemos que el esófago pues está en estrecho contacto con todas las estructuras que se encuentran en el tórax, ¿sale? Principalmente pues con el mediastino y tal. Pero recuerden el dato que les había mencionado al principio de la presentación, que hay unos 2 centímetros aproximadamente después de que el esófago atraviesa el diafragma, en donde pues va a ser una porción libre. En esa porción libre nosotros vamos a encontrar otro tipo de tejido, por así decirlo, que ya no va a ser adventicia, sino va a ser serosa. La serosa es básicamente igual tejido conjuntivo más mesotelio. El mesotelio ya lo mencionamos previamente en alguna otra práctica, es un tipo de epitelio plano simple y que pues básicamente lo podríamos traducir a como que es el peritoneo, ¿vale? Esa porción libre de esófago está provista de peritoneo, que también histológicamente le podemos conocer como serosa. Entonces, aquí les coloco que el esófago pues tiene adventicia, sin embargo, en esa porción libre que encontramos debajo del diafragma va a tener serosa. Entonces, esta es una imagen bastante representativa de todas las capas que podemos encontrar en el esófago. Vamos desde la luz hacia externamente, donde encontramos pues la mucosa con nuestro respectivo epitelio plano, estratificado, no queratinizado o sin estrato córneo, también lo podemos conocer. La submucosa con sus glándulas, la capa muscular externa con su circular interna y su longitudinal externa, y pues nuestra adventicia o serosa según corresponda, ¿no? ¿En qué porción estamos viendo? Ahora un poco de correlación clínica. El esófago de Barrett es bastante conocido como pues una patología muy no común del esófago, pero sí bastante representativa. ¿Por qué? Pues bueno, el esófago de Barrett viene principalmente como una complicación crónica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde pues básicamente el esfínter esofágico inferior tiene cierta disfunción y pues bueno, tenemos reflujo. Bien, este reflujo pues va a terminar afectando a la capa mucosa o al epitelio del esófago y que pues con el tiempo de forma crónica va a ir implicando pues ciertos cambios dentro de este epitelio. Entonces, les coloco aquí la siguiente imagen. En la imagen A podemos observar una mucosa sana, limpia, no tiene absolutamente nada anormal o patológico y que encontramos pues básicamente esta unión escamo-columnar. Es decir, escamo quiere decir pues que es el epitelio escamoso que encontramos en nuestro esófago y columnar porque es el epitelio clásico que encontramos en el estómago. Entonces, esa unión pues nos da una unión escamo-columnar, bien, que es la de aquí. La imagen B pues es básicamente lo que ya hemos visto, un epitelio escamoso o plano que es absolutamente o completamente normal. Ahora, después de pasar por este reflujo gastroesofágico crónico, llegamos a nuestro esófago de Barrett, en donde si logran observar estas zonas rojas, es básicamente esas zonas de metaplasia del epitelio. Metaplasia es básicamente un tipo de adaptación celular en donde a través de estímulos pues lesivos, pues el epitelio va a cambiar de forma. Aquí básicamente el epitelio de nuestro esófago va a cambiar de un epitelio plano, estratificado, a uno más columnar
y con un solo estrato. Entonces, vean el cambio tan radical que tiene la mucosa, en donde lo vemos en la imagen D. El epitelio se vuelve más columnar, cilíndrico, con algunas vacuolas de lípidos y que pues básicamente son resultado de esta estimulación lesiva que viene del ácido clorhídrico. Bien. Otra, otra correlación clínica que podríamos hacer es en la acalasia. La acalasia es una patología en la que básicamente hay una disfunción de la capa muscular externa que pues nos da o nos permite ese peristaltismo, que ya lo mencionamos. Entonces, estos pacientes con acalasia básicamente van a sufrir pues para deglutir los alimentos. El esfínter esofágico inferior pues no va a permitir el paso de ese bolo alimenticio desde el esófago hacia el estómago. Entonces, una de las soluciones que se le da a esa acalasia como tratamiento es una cirugía POEM, es decir, una miomectomía, en donde se va a cortar pues básicamente esta capa muscular externa, pero no toda, sino que una cierta parte. Vean la imagen bastante representativa. A mi gusto, pues podemos observar que esta porción de músculo, vemos que la disposición de las fibras está como en este sentido, en un sentido longitudinal. Es la capa longitudinal externa, mientras que esto más interno las vemos estas fibras dispuestas en círculo, es la capa circular interna, principalmente encargada pues de apretar el esófago, que no deja pasar pues, pues estos alimentos. Entonces, esta capa muscular, perdón, esta capa circular interna es la que se corta para poder permitir pues el paso de estos alimentos en los pacientes con acalasia. Y si se dan cuenta, es una operación que se realiza incluso a simple vista. La disposición de las fibras se ve tal cual. Bien, entonces hay que conocer la histología del esófago. Espero que les haya quedado bastante claro esta presentación y que bueno, cualquier duda estaré disponible pues a su disposición, así como también sus dos instructoras.